esta clase. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy y hemos estado trabajando el concepto de las instituciones del Antiguo Testamento. Recordemos que si hay algo que le da forma a una sociedad, en gran medida son sus instituciones. Pues, obviamente, ¿no? O sea, esas instituciones representan, digamos, lo que es el pueblo, lo que el pueblo persigue como sociedad, en la religión y todo ese asunto, y esas instituciones reflejan en gran medida el carácter del pueblo. ¿Listo? Y vimos entonces la semana pasada una institución que fue la institución de la sinagoga, ¿correcto? Y digamos esa importancia tan grande que tiene en la vida del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver otra institución que es la institución del templo. En estas instituciones nos toca, digamos, como ir avanzando rápido porque si no nos quedamos un poco cortos en el tiempo. Pero hablemos un poquitico de esta institución llamada el templo. Y es que aquí ya estamos hablando del tercer templo. Si tenemos en cuenta que tercer templo, ¿en qué sentido? Aunque muchos van a decir que no, pero perdón, este es el segundo templo. Bueno, un primer templo es el templo que construye Salomón, ¿correcto? Ese es el primer templo. El segundo templo es el que se reconstruye cuando el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia, junto con Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo. ¿Recuerdas? En el 520, con la profecía de Ageo, que el pueblo se levanta y construye. Y luego esos templos son de todas maneras destruidos posteriormente. Y este templo de la época de Jesucristo es lo que se conoce como el templo de Herodes. ¿Ya? Recuerda que Herodes, el término Herodes es como un título, como decir César, como decir el emperador, como decir los Ptolomeos, los Seleucidas. Eso es un título y hay varios Herodes, ¿no? Entonces, fue uno de los Herodes que reconstruye el templo. Y ahorita tuve decir el segundo o el tercero, porque siempre se habla del tercer templo, que es el que se pretende construir en el futuro por los judíos, ¿correcto? Pero este templo, reitero, ya había tenido esas dos reconstrucciones. Entonces, si hablamos de la primera construcción, sería la de Salomón, y las dos reconstrucciones, que sería, reitero, en el posexilio y en esta época de Herodes. Este templo también fue destruido posteriormente en el año 70 después de Cristo. Me adelanto un poco para decirles. Pero bueno, antes de eso, es uno de los grandes logros de Herodes, y es la casa que se le construye nuevamente al Señor ahí mismo, en el mismo lugar donde estuvo el templo de Salomón y el templo con Ageo. O sea, es en ese mismo sitio, con las estructuras, o lo que haya por lo menos quedado de esas estructuras de Salomón, que fue el primer templo, Zorobabel, el segundo templo. Y este templo de Herodes, que sería el tercero, reitero, si se tiene en cuenta desde la primera construcción o la construcción original y luego las dos reconstrucciones, Zorobabel y Herodes, ¿ya? Fue entonces mucho más extensa. Recordemos que uno de los, digamos, de las situaciones difíciles de los judíos que regresando del posexilio, cuando echan los cimientos, solamente echando los cimientos, dicen, lloran porque la casa que había construido Salomón era mucho más grande y más esplendorosa que la casa que están construyendo con Ageo, con Esdras, Nehemías y Zorobabel, que es la que estoy mencionando acá. Y recuerda que en ese momento se coloca de relieve la frase que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque el pueblo estaba muy triste porque obviamente aunque habían echado solamente los cimientos, ya se iba a ver lo pequeño que iba a ser el templo comparado con el de Salomón. Y este templo de Herodes fue mucho más extenso que los templos anteriores.
Y los judíos no quieren llamarlo el templo de Herodes, porque Herodes es de Idumea, o sea, ellos no lo consideran a Herodes como uno de ellos, pero igual, aunque no lo consideraban como uno de ellos, se enorgullecían del gran edificio. El templo es lo más orgulloso que tuvo Israel durante toda su época, durante toda su historia. Lo que los enorgullecía, lo que los unía como pueblo. Imagínense que en este momento solamente lo que hay del templo, lo que se llama el famoso Muro de los Lamentos. Y, y aún así va gente de todo el mundo a adorar y eso es celebraciones enormes. Y realmente uno en el Muro de los Lamentos sí siente cosas importantes. Yo estuve ahí y realmente sí es una devoción muy grande. Ahí se ora las 24 horas del día, todos los días del año. Sí, Alexandra y luego Roland. Bueno, usted dice que en el templo de Herodes era más extenso. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? El lugar es más grande, el lugar. Ah, en lo físico. Sí, en lo físico, claro. Sí, Ah, estoy hablando en lo físico, sí. Es más ok. grande. De pronto no con toda la Esplendor. ornamentación y el esplendor del templo de Salomón, Ujú. pero sí era mucho más grande. Gracias, Sí. pastor. Porque es que el templo de Salomón, que construyó Salomón, realmente es pequeño. Es decir, Ah, uno se imagina un templo. Bueno, lo que pasa es que también, como vamos a ver ahorita, el lugar propiamente dicho, reunión, es relativamente pequeño, pero eso tiene una cantidad de complejos alrededor de él. Por ejemplo, lo que queda del templo uno puede verlo en Israel y ahí quedan. Haz de cuenta que eso es como una especie lo digo yo, como una especie de centro comercial. Los templos son el World Trade Center, el ujú. centro de negocios internacionales de todos los países del mundo en la antigüedad. Los templos no solamente se utilizaban para ir a rezar o a orar a un dios específico una vez o dos veces a la semana, no, sino que eso se abría, digamos, al público y allá se guardaban las obras de arte, se guardaban los tesoros, servía como banco, servía como intercambio, como un lugar de intercambio y de comercio, pero los alrededores del templo, allá en el templo de Salomón, de Jerusalén, o sea, lo que queda del templo, uno puede ver en este momento, hay una cantidad digamos, como de lugares, haz de cuenta como de locales comerciales que quedan alrededor del templo, y ahí es donde la gente compraba y vendía artículos, donde compraban los animales para el sacrificio, donde cambiaban, donde había cada intercambio de dineros, etcétera. Y esas fue las mesas que volcó Jesucristo. Cuando dice mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. No es que estén dentro del templo como tal, haciendo eso así, ahí metidos, no, eso es en la explanada del templo, es a las afueras de ahí, ¿listo? Roland, levantaste la mano. Pastor, pero ese muro de los lamentos realmente sí es parte del templo original de Eh, Salomón. Ese sí puede ser parte original de ese sitio porque sí, ahí se ve digamos, esas piedras y todo, pero eso es, digamos, como en Israel se ha visto más o menos como unas, hay lugares en Jerusalén y en Israel que se tienen 18 estratificaciones sociales. ¿Qué significa eso? Que se ha levantado ahí mismo 18 ciudades diferentes a través de las épocas. Eso es una cosa impresionante. Lo que está el Muro de los Lamentos era lo que en ese momento había como, digamos, como los fundamentos, los cimientos de ese templo. Y luego a partir de ahí se empieza a construir y a construir, ¿ya? Otras ciudades y todo ese asunto. Nosotros nos metimos por varias partes, por varios lugares y como por debajo. Le reitero que esos son unas construcciones que supuestamente están hacia ras de piso, pero debajo, eso hay casi que, o sea, son unas construcciones gigantísimas. Impresionante porque, reitero, Israel ha sido reconstruido y sobre todo Jerusalén ha sido reconstruida cientos de veces durante todas las épocas, ¿ya? Y entonces ellos
qué hacen los que construyen? Ellos no mueven todo ese material que está ahí porque ese material es muy denso moverlo, construyen encima. Ahora, con el correr del tiempo, esos materiales que digamos, un ejército enemigo tumbó las casas, entonces esas casas, digamos, el material quedó ahí. Y ese material posteriormente se va aplanando, con el tiempo se va aplanando mucho, 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 ¿correcto? Y luego eso se endurece y la gente construye a partir de ahí. Eso es entonces lo que pasa y por eso se tiene tanto esa parte de ahí. Sí, O sea que reconstruyen sobre los escombros. reconstruyen sobre escombros. Permítame, le voy a mostrar acá, estaba buscando una foto. Miren, esta foto que les voy a mostrar acá es lo que queda ahí están viendo una foto, ¿cierto? ¿Sabe qué es esta foto en la actualidad en Israel? Esa es la foto de la muralla de Jericó. Eso es lo único que queda de la muralla de Jericó. Wow. Eso es algo realmente pequeño, pero esos son de estratificaciones muy antiguas. Ahí al lado de eso, hay una excavación donde se pueden contar 18, como les comento, 18 estratificaciones diferentes. Es decir, de que ese lugar ahí ha sido reconstruido más de ese número de veces, 18 veces. Entonces es bien interesante esa parte. Y estaba buscando porque, estos son los famosos dátiles. Yo no sé si les he mostrado estas fotos ahí. Cuando, cuando la Biblia habla de que Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, no es que haya miel así, paneles de abejas allá en Israel como tal, no. La miel de la que habla es esto. Estos son los famosos dátiles, que esto es una fruta que en Israel se produce y se consume tremendamente. Aquí están, digamos, dátiles secos, como uvas pasas o algo así, pero mucho más grandes. Eso se construye. Este es, por ejemplo, ese es el árbol de saqueo, supuestamente. Ese fue el árbol. Ahí están viendo ustedes una foto de un árbol. Sí. Sí, Sí. es que yo he escuchado, pastor, yo me vi una vez un reportaje, bueno, así como un documental de que hay muchas, como a raíz del auge turístico, se han acomodado muchas cosas Total, es que cierto. no han sido propias de los eventos que ellos proponen ahí. Es totalmente cierto. Es muy, muy cierto. Eh, ah, por ejemplo, esta que le estoy mostrando acá, esta supuestamente, esta es la mujer de Lot, véala. Esto es grandísimo, esto es unas montañas así, de ese material inmensamente altas, sino que yo acerqué muchísimo la cámara. Supuestamente esa es la mujer de Lot, pero no, eso es pantalla, eso realmente no es así. Pero lo llevan allá uno y dicen, esa es la mujer de Lot. Pero sí, lo que dices tiene mucha razón. Son lugares que se han inventado y se han ideado y se han colocado ahí, porque es que en Israel son miles y miles los turistas que van allá. Eso es una cosa impresionante, muy, muy fuerte. Estas, por ejemplo, son las cuevas de Qumran en el Mar Muerto, donde aparecieron los rollos de Qumran. Entonces, cada una de esas cosas, muy seguramente, mira, esto es lo que te queda del estanque de Bethesda. ¿Se acuerdan el estanque de Bethesda? Sí. Es esto. Esto es lo que queda del estanque de Bethesda, el famoso estanque de Bethesda allá. Y este es el famoso pesebre. Uno como se imagina un pesebre muy a propósito de la Navidad. Esto es un pesebre. Ese es un pesebre que data muy de esa época de Jesús más o menos. Esto es un lugar, ¿qué es eso? Eso es un recipiente donde le echan alimento a los animales para que coman y agua. A eso le llaman pesebre, o es lo que nosotros llamamos pesebre. Y ahí es donde colocan una manta para Jesucristo y lo acuestan en uno de esos sitios, ¿ya? Que es una cosa, reitero, totalmente diferente a lo que nosotros planteamos. Esta es una famosa, permítanme, les estoy haciendo este pequeño paréntesis aquí.
tenemos un tema que estamos trabajando hoy, pero esta es ¿recuerdan ustedes que cuando Jesucristo va por la Vía Dolorosa, esta es una calle, la Vía Dolorosa, y esta es una pared, sino que yo acerqué mucho la cámara también? Jesucristo va llevando la cruz y trastabilla con la cruz y coloca la mano en la pared, ¿correcto? Y al colocar la mano en la pared, entonces supuestamente se calcinó. Ahí hay una pared llena de baldosas, así como está aquí en la orilla izquierda de esa foto, y ese es el único lugar donde está la mano de Jesucristo ahí supuestamente que se calcinó esa baldosa. Es bien interesante. Y este es el famoso muro de los lamentos, miren. Esto es la única parte que queda, que es como reitero, como una pared que da que es la más cercana a lo que se conocía como el lugar santísimo. Y la gente entra ahí y adora. Hombres, las mujeres no pueden, las mujeres tienen un lugar que no lo alcancé a tomar en esta foto, a la derecha, después de eso que hay como un puente acá, esto que hay como madera. Aquí a este lado, las mujeres pueden entrar, solamente hay un lugarcito pequeño para que ellas entren. Una mujer acá en esta parte no puede entrar, no puede entrar, solamente pueden estar hasta ahí nomás donde están ellas. Y bueno, esta es una fiesta, la famosa fiesta Mitzvah, de Mitzvah, que es hijo del mandamiento, cuando un niño cumple 12 años y empieza a vivir en comunidad. Y esta es la parte supuestamente donde estaba el templo, que ahora se llama el Domo de la Roca, que fue construida por ahí en el siglo VI después de Cristo. Y supuestamente el templo estaba ahí, Roland, ahí, en ese lugar, y los musulmanes construyeron ahí en ese lugar. ¿Listo? Entonces, esta es una de las puertas de las que voy a hablar. Esta es una de las puertas de Jerusalén. Lo que hay blanco ahí es un cementerio musulmán. ¿Y sabe por qué los musulmanes colocaron un cementerio ahí? Porque según la Biblia, el Mesías va a entrar por esa puerta. Y entonces, como en el judaísmo, el Mesías y los judíos no pueden tocar cuerpos muertos porque se contaminan, entonces para que el Mesías no entre, no entre por ahí, no pueda entrar ahí, entonces ellos hicieron un cementerio ahí. Es bien curioso. Pero les estoy mostrando, bueno, este es el lugar donde Jesucristo fue sepultado, pero nuevamente lo que dice Roland es cierto. Hay realmente dos tumbas. Hay dos tumbas de Jesucristo. Entonces, una de las dos tiene que ser falsa. ¿Ya? Entonces, esta es una. Esta es una de las tumbas que dice, esta es la tumba vista por fuera. ¿Ya? Y dentro de esa tumba está aquí donde colocaban los cuerpos del muerto y está un letrero que dice, él no está aquí, pues ha resucitado. ¿Ya? Pero hay otro lugar que se llama la tumba. Y quería llegar a esto, mire. Estos son los lugares, como el templo tenía como una explanada, ¿correcto? Y en esa explanada habían esto, que reitero, yo los comparo como con los locales de centros comerciales, de los locales de centros comerciales que hay un local y otro y otro y otro, más o menos es esto. Y aquí en estos lugares es donde ellos intercambiaban el dinero, donde compraban y vendían los animales y donde hacían muchísimas cosas, aquí en este lugar. Y el templo estaba como en la mitad de eso, ¿ya? Entonces, luego de eso había una cosa que se llamaba el atrio de los gentiles, luego el atrio de las mujeres, luego el atrio de los israelitas, en fin. Y el lugar del templo como tal, donde se oraba, era una cosa mucho más pequeña. Entonces quería mostrarles esta foto específicamente para decirles que aquí en estos lugares es cuando el Señor se enoja y tumba las mesas de los cambistas, etcétera, etcétera. Es ahí. Pero, reitero, no es de la explanada del templo, pero no es el salón donde ellos se reúnen como tal. Tenemos que tener en cuenta eso para que no se nos olvide. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora sí, permítanme, continuamos acá con esta diapositiva.
Y entonces había un muro exterior. Había un muro exterior que estaba atravesado por 8 portales. Entonces, eso es más o menos como esos portales, y existían pórticos en los 4 lados del templo, es decir, por todos los 4 lados del templo. Y el del lado sur era reconocido como el pórtico real, porque por ahí era donde entraba y salía el rey, ¿correcto? Y ese era obviamente el más vistoso de todos, el más ancho, y tenía también una hilera de pilares adicional. Y otro también muy conocido y que la Biblia menciona es el famoso pórtico de Salomón. El del pórtico de Salomón estaba al lado oriental. Leamos por favor Juan 10:23. Juan 10:23. Sí, señor. Dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí está. Jesús estaba caminando dentro del templo en el pórtico de Salomón. Mire que curiosamente dicen dentro del templo, pero cuando uno se imagina dentro del templo, uno piensa que es el lugar donde se hace el culto como tal. Haga de cuenta que nosotros en las iglesias que tenemos, sobre todo las iglesias más grandes, tienen una cantidad de edificaciones alrededor, y el lugar donde nos reunimos es esto. Cuando uno piensa acá, dice que dentro del templo, uno dice dentro del templo, pero en el pórtico de Salomón. Uno dice, bueno, ¿y cómo es ese asunto? Entonces, cuando ellos llaman dentro del templo, hablan de templo con todo eso, incluyendo todos esos lugares que les mostré allá de lo que le dije que eran como centro comercial, y incluyen todo eso, mas no es el lugar de oración como tal. ¿Ya? Por favor, tengamos en cuenta eso siempre. Entonces, esos pórticos que les comenté, van a mirar hacia el atrio. Entonces están los pórticos y luego está el atrio, que rodea completamente un área que está más elevada. Y esa área a la vez contenía otros atrios internos. Y después de esos atrios internos estaba propiamente el templo como tal, el lugar de reunión. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que se trabaja. Entonces, en el primer atrio, los gentiles podían ingresar. Pero cuidado, pero solamente hasta el primer atrio. Ellos no podían ingresar mucho más allá, porque había un muro de piedra que era más o menos por ahí que unos 50 más o menos, que les impedía pasar al otro lado. Y incluso había unas advertencias escritas en las puertas que dividían esos dos lugares, el atrio de los gentiles, y para pasar más allá había unas puertas, y en esas puertas había unas inscripciones que decían que cualquier gentil que traspasaba esa parte se hacía acreedor incluso a la muerte. Así es de que ojo con lo que están haciendo, ojo por donde quieren entrar. Y Pablo en Efesios 2:14 se refiere a esa restricción que hay en el judaísmo, y mire lo que dice. Leamos el Efesios 2:14. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió por derrumbar ese muro de odio. Eso es lo que dice, claro, dice en esta traducción la palabra de Dios para todos. Pero entonces en la Reina Valera habla del muro de separación. Se refiere a ese muro probablemente, ¿no? Probablemente. No estábamos en la mente de Pablo, pero probablemente se refiere a ese muro de separación que hay entre esos dos lugares ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese atrio, hay un atrio mucho más externo, ¿no? Luego, y ese atrio va llevando a otros atrios un poco más internos. Y es muy probable que haya un atrio externo en el cual había esa presencia de la famosa gran multitud,
cuando Pedro les predicó en el día de Pentecostés. ¿Se acuerda que dice que él se levantó y que les empezó a profetizar, a predicar a ellos? Que había más o menos como 1500 personas, creo que. Entonces era en uno de esos atrios, no dentro del templo como tal. ¿Listo? Y ahí era, como les comenté ahorita, en ese lugar era donde se efectuaba el comercio de los animales para el sacrificio, donde se hacía el cambio de dinero y otros menesteres, porque, o sea, en ese templo se movía mucha plata, pero reitero, no solamente ahí, sino en todos los templos de todos los países del mundo, en la antigüedad y hoy también. O sea, pensar que la religión está separada del dinero, perdón, eso es una ilusión, eso no. La religión, bien dicen, aquí se tiene una idea que la religión mueve montañas de dinero, y es cierto, la religión mueve muchísimo dinero, ¿ya? Entonces eso era como un testimonio más de eso. Y como les comenté, era una zona muy, muy grande, incluso más grande que lo de que había construido Salomón, porque podían estar incluso miles de personas ahí en ese sitio. Y también fue en ese lugar, en el atrio del que les estoy hablando, que en un momento dado, según Hechos capítulo 21, Pablo fue atacado, ¿correcto? Y tuvo que rescatarlo una compañía de soldados que venía al lado del templo. Había un castillo que se llamaba el Castillo Antonia. Y entonces allí en ese castillo había como unos soldados romanos que tuvieron que venir rápidamente y rescatar a Pablo. Hechos 21, leamos por lo menos unos versículos. Hechos 21, ¿qué? Pues, Ya te digo exactamente. versículo. Por ahí del 17 en adelante. Bueno, lee por favor el versículo. El versículo 8, 21:8 en adelante. 21:8 en adelante. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muy ¿Sí, bien. no? No, ahora leamos desde el capítulo 21, pero desde el versículo 26 en adelante. Ahí entonces lo que leíste fue la profecía que le dieron a Pablo de que iba a sufrir ahí en Jerusalén. Él dijo, no, de todas maneras yo voy. Y en el 26 se cumple esa palabra que le habían dicho a Pablo. Por favor, lee 21, 26 en adelante, por lo menos unos versículos. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Muy bien, dejemos por ahí hasta ese momento. Ok, entonces está hablando de esos atrios que hay por ese lugar.
Luego se sube por una terraza hasta un nivel más alto y en ese otro nivel más alto está una cosa que se llama el atrio de las mujeres. Y se llama así atrio de las mujeres porque ellas tenían acceso a ese lugar. No porque es uso exclusivo de ellas, sino porque ellas podían ingresar ahí. Las mujeres no pueden ingresar a cualquier área del templo, no, no. Recordemos que ni siquiera en el tabernáculo tampoco, por aquello de, como para ellas, cuando las mujeres tenían la menstruación, eso era inmundo, ¿correcto? Entonces ellas no podían ir, no podían entrar allá. Y como no se podía pasar una persona o pararse una persona a la puerta y decirle a todas las mujeres que iban ingresando, oiga, usted tiene el periodo o no para poder entrar. Entonces ellos mejor lo que hacían era como dejarlas pasar hasta cierta parte del templo, pero más allá no. Entonces uno de esos atrios se llama el atrio de las mujeres, ¿correcto? Y en ese mismo atrio de las mujeres era también donde estaba situada la tesorería. Y ahí en esa tesorería la gente depositaba todas las contribuciones de ellos, ¿correcto? Eso nos lo dice en Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Lucas capítulo 21. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todo lo demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Ahí está. Entonces, aquí es cuando Jesucristo está diciendo esto, está ahí, en ese lugar que se llama el Atrio de las mujeres. el atrio de las mujeres, y que también es el lugar donde se dan las contribuciones, donde se entregaban las contribuciones. ¿Listo? Y también está el texto de Juan 8, Juan 8:20. Donde nos cuenta de un episodio que muy posiblemente tuvo lugar ahí. Jesús dijo esto mientras enseñaba en el área del templo, cerca del lugar donde la gente deja sus ofrendas, pero nadie lo arrestó porque su hora aún no había llegado. Ojo, entonces aquí es esa misma área de la que estamos hablando ahí. Esto es bastante interesante. Mire que a propósito de lo que se está celebrando Hanukkah, en este momento para los judíos, recuerdan ustedes, ¿no? Hanukkah, que les dije de cuando los macabeos retomaron el templo y prendieron el aceite, alcanzó 7 días, creo, para que se iluminara el templo, mientras que hacían el otro aceite nuevo. Y a partir de ahí está Hanukkah. En este momento se está celebrando Hanukkah. Y este texto de Juan capítulo 8, versículo 12 al 20, muy seguramente tiene que ver en el momento de Hanukkah, donde ellos cada día prenden una velita, ¿correcto? Y mire lo que dice acá. Luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú estás dando testimonio de ti mismo, eres el único que dice que eso es verdad. Ese testimonio no es válido. Jesús dijo, aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy, ustedes me juzgan como juzgarían a cualquier ser humano. Bueno, en fin. Y al final lee el versículo 20 que fue el que leímos. Pero mire lo que dice, yo soy la luz del mundo. Esa frase, yo soy la luz del mundo, Jesucristo seguramente, según lo que dicen algunos eruditos, la dice en Hanukkah, que era una fiesta muy representativa para ellos y que, reitero, se caracterizaba por las luces, ¿correcto? Y acá, entonces, él está diciendo, un momento, yo soy más grande que esa festividad que tienen ustedes. En otras palabras, eso es lo que les está diciendo. Por otro lado, también en ese templo estaba una puerta llamada la famosa, la puerta hermosa, la hermosa, ¿se acuerdan ustedes? En Hechos capítulo 3, versículo 2, donde Pedro estaba ahí, se paraba un cojo, recordemos nosotros, Hechos capítulo 3, versículo 2. En ese lugar del templo había una puerta llamada la Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que le pidiera limosna a los que entraban en el área del templo.
Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió una limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo, míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Ahí está. Entonces ahí habría una. Y esa puerta, llamada la Hermosa, habría un camino a un sitio que se llamaba el Atrio de Israel. Entonces fíjense ya cuántos atrios le he mencionado, como unos 4 atrios. Y de allí del atrio de Israel pasaban a otro atrio que era el atrio de los sacerdotes, que ese atrio de los sacerdotes iba a rodear el templo como tal. Pero todo es templo. Cuando digo el templo como tal, es el lugar de reunión, ¿ya? Aunque la verdad, ellos, según hemos leído, se reunían en casi todos los lugares del templo, pero eran, digamos, como más, como el lugar de reunión propiamente dicho. ¿Listo? Muy bien. Y en ese atrio estaba el gran altar del sacrificio con el lavatorio de los pies, el lugar santo, ¿ya? Y todo eso entonces estaba así como organizado ahí. Recuerde que el tabernáculo estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. El templo también. El templo también estaba organizado así, lugar santo y lugar santísimo. Y esos dos lugares estaban separados por un, nosotros decimos velo, pero realmente no era como un velo, sino una cortina. Y esa cortina pesada fue la que cuando Jesucristo fue crucificado y murió, fue el que se rompió de manera sobrenatural, que se rasgó de arriba abajo como diciendo, se rompe esa separación que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo y ahora todo el mundo puede ingresar a ese lugar santísimo. ¿Se acuerdan que al lugar santísimo solamente podía ingresar el sacerdote una vez al año? Una vez al año. Y lo ingresaba con una soga en los pies por si él entraba en pecado, moría. Y si dejaban de sonar unas campanitas que él tenía en el vestido, en la orla del vestido, entonces, este tipo por lo visto fue que murió y lo jalaban con la cuerda, ¿ya? Porque nadie más podía entrar allá. Muy bien. Y por otro lado estaban los famosos peregrinos. Hay muchos salmos que se llaman los salmos graduales o salmos de subida. Esos salmos graduales, lo que hacía básicamente era que los cantaban la gente que iba subiendo al templo de Salomón a adorar. Y se habla precisamente de salmos graduales o salmos de subida porque el templo de Jerusalén queda en un monte. ¿Ya? Queda en un monte, entonces había que subir allá. Y esos peregrinos, cada vez que iban yendo allá, pues obviamente sentían que su corazón latía mucho más velozmente, porque se van acercando tanto a la ciudad y observaban el templo en toda la belleza de ese templo, porque el templo ha sido algo muy, muy importante para los judíos. Es el lugar central de la vida de Israel, de la vida nacional del pueblo. O sea, ellos aman su templo y ellos están permanentemente ahí, en ese templo, dedicado al Señor. Y era el gran orgullo de Israel, el gran orgullo de Israel como nación. Absolutamente todo judío se enorgullecía y todo judío debía contribuir con un dinero como mantenimiento para el templo. Todo judío. Todo hombre en Israel debía pagar el impuesto que equivaldría a medio shekel. Shekel es básicamente, así se llama la moneda de Israel, shekels. Y básicamente el impuesto tenía que ver con 2 días de trabajo. 2 días de trabajo que el pueblo tenía que dar para el templo, cada hombre de Israel. Entonces era más o menos así. En la actualidad el shekel, yo no sé, cuando yo fui, 4 shekels valían lo mismo que $1. No sé cómo estarás en este momento, porque en Israel, en cualquier lugar de Israel, como es un pueblo donde va tanta gente, se maneja o bien shekels, que es la moneda oficial de Israel, o euros o dólares. O sea, usted puede pagar allá lo que compre en cualquiera de esas 3 monedas y todas se las recibe. Entonces, así es de que todo lo que estas personas daban al templo, pues era un dinero bastante importante, le cuento, bastante importante. Y también
la gente iba a ofrecer sacrificios tanto por la mañana como por la tarde, y esos sacrificios pues también tenían que pagarse, ¿ya? La gente pagaba por los sacrificios. Entonces, también, por ejemplo, las reparaciones que se hacían en el templo y todo ese asunto, o sea, que era un movimiento de dinero muy, muy, muy grande en el templo. Estoy hablando del templo en el momento de Jesucristo, ¿listo? Y también, por otro lado, la gente hacía unas ofrendas que llamaban ofrendas, digamos, como de agradecimiento, como ofrendas digamos, por alabar al Señor. Pero esas ofrendas, Cristo las critica. Un texto para eso es Hechos 15, perdón, Mateo 15, versículo 5. Si lo tienen, por favor, lean. Mateo 15, versículo 5. Hola, ¿están por ahí? Yo, Mateo 15, 7, ¿no? 15:5 de Mateo, sí. Sí. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Muy bien. Entonces, mire lo que dice acá un poco más claramente. Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso al mandamiento de Dios para seguir su tradición? Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar al papá, así como con su tradición anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó a ustedes, este pueblo de la me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ahí se daban unas ofrendas, pero ahí lo que está diciendo Jesucristo es que había hijos que son bien astutos, decían, veían con necesidad al papá y a la mamá y le decían, mire, yo la verdad podría ayudarle a usted con su necesidad, pero es que tengo un dinero que lo voy a dar como ofrenda al templo, entonces usted verá si se la doy a usted o la doy a ofrenda para el templo. Entonces lo correcto es que los papás iban a decir, no, 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 mi hijo, si eso es ofrenda para el templo, déselo al templo. Entonces ellos tenían como esa estrategia para no ayudarles a los papás. Entonces eso es lo que está criticando Jesucristo. Y los escribas y fariseos decían que eso estaba bien. ¿Por qué decían ellos que eso estaba bien? Porque a ellos les convenía. Ese manejo de dinero en el templo a ellos les convenía. Entonces, ese es el asunto. Por otro lado, pues, ¿qué es el templo sin el sacerdocio? Pues la verdad es que nada, porque algo muy importante es el sacerdocio ahí. Entonces había también un orden de sacerdotes para que mantuviera ahí el culto. A la cabeza de ese orden de sacerdotes obviamente estaba el sumo sacerdote. Pero cuidado, el cargo de los sacerdotes y sobre todo el cargo del sumo sacerdote había caído en tremendo desprestigio en la época de Herodes, porque los Herodes colocaban y quitaban sacerdotes a su conveniencia. Entonces, cuando un sacerdote servía a sus intereses políticos y económicos, entonces lo dejaban. Cuando no servía, pues lo sacaban. Y eso es bastante lamentable en ese proceso. ¿Listo? Pero reitero, aunque el sacerdocio estaba bastante, digamos, vilipendiado en ese momento, tenía una fuerte influencia aún en el pueblo. Bastante, bastante. Y sobre todo cuando el sacerdote era uno de esos personajes que tenía carácter, que tenía una personalidad así recia y como autoritario. Entonces, de todas maneras, aunque el rol del sacerdote estaba bastante diseminado, aún así, pues se ejercía cierta influencia muy fuerte en el templo. ¿Listo? Entonces, los sacerdotes estaban ubicados estaban ubicados por grupos, pero resulta que de esos grupos que llegaron después del exilio, no llegaron todos los grupos. Entonces ellos lo que hicieron fue dividir esos sacerdotes en 5 grandes grupos
y esos 5 grandes grupos a su vez los subdividieron en 5, ¿ya? Y para que en total dieran 24 grupos o clases sacerdotales. Ahí está, en lo que le estaba diciendo está en Esdras capítulo 2, versículo 36 al 39. Solamente regresaron 4 clases de sacerdotes. Y entonces, reitero, se dividió eso en los diferentes grupos. Y cada una de esas familias de sacerdotes formaban, digamos, como un grupo y ellos se turnaban para prestar el servicio en el templo. Así entonces estaban los famosos 24 grupos o clases sacerdotales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cada clase de sacerdotes servía durante una semana y todos los sábados era reemplazada. La verdad es que como durante la semana no había mucha demanda de servicios en el templo, pues tampoco había mucha presencia de sacerdotes, ¿correcto? Pero como el sábado sí era el momento, digamos, como de más afluencia de público y todo ese asunto, entonces el sábado sí toda la clase entera se presentaba al servicio. ¿Listo? Entonces ellos siempre había sacerdotes ahí en el templo. Y esos sacerdotes pues acompañaban a toda la gente que venía, digamos, a presentar sacrificios, a adorar al Señor y todo ese asunto. Y con los sacerdotes habían unos levitas y habían miles de sacerdotes y habían también muchísimos levitas ahí. Entonces, esos levitas, como yo les digo siempre, se encargaban de la parte, digamos, como la parte de la utilería, el buen orden del templo, que todo estuviera limpio, que todo estuviera funcionando, los panes de la preposición, etcétera. Y los sacerdotes se encargaban ya de la parte, digamos, de la parte del qué, como de la parte de la administración espiritual, digo yo, ¿no? Y de la enseñanza y todo ese asunto. Los levitas se encargaban del culto, o sea, de la parte musical del culto, el liderazgo, bueno, en fin, cosas de esas. Entonces, así que desde la parte económica, el templo era un establecimiento de comercio muy, muy poderoso, tremendamente poderoso, donde se mueve muchísimo dinero. Eso desde la parte económica, y desde la parte espiritual, pues va a simbolizar la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, ¿no? Va a simbolizar que ellos son una nación con un carácter único, ¿correcto? Y todo ese asunto. Y por otra parte, el templo va a mantener a todos los judíos de todas partes del mundo unidos. O sea, a ellos hay algo que los une, estén donde estén. ¿Y qué es? Pues el templo. Pero en el año 70 más o menos, hubo una guerra en el año 70 después de Cristo. Hubo una guerra entre Roma e Israel. Y los defensores del templo mostraron resistencia y un valor fanático. Yo no sé si ustedes hayan escuchado hablar de la famosa fortaleza de Masada. Masada, donde habían 1000 judíos que resistieron tremendamente. Y cuando ya vieron que no había posibilidades digamos, como de seguir resistiendo, ellos prefirieron matarse ellos mismos antes que caer en manos de los demás. Y entonces escogieron a unas personas que mataran a los otros, y luego entre esos que mataron, escogieron a otros a que los mataran a ellos, y finalmente quedó uno que la idea era que se suicidara. Eso fue una cosa impresionante. Entonces, en ese año 70 después de Cristo, el templo fue incendiado y el espíritu de los judíos obviamente se quebró, y la ciudad pues cayó rápidamente, ¿no? Entonces eso es como lo que está pasando ahí. Y luego, cuando fue destruido otra vez ese templo, el sistema sacrificial quedó en suspenso. Ellos en este momento no ofrecen sacrificios. ¿Por qué? ¿Cuál es la tesis de ellos? No hay templo. Cuando haya templo nuevamente, reanudamos otra vez los sacrificios. Y así llevan casi 2000 años, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sacrificio que ellos, digamos, practican en este momento? La obediencia a la ley del Señor. Y hay un gran énfasis en dar limosna. Eso es como lo que ellos hacen.
¿ya? Entonces, ellos hicieron esa parte y de todas maneras, como les comenté en la clase anterior, ya la sinagoga era bastante fuerte en las ciudades de Israel. Y si bien la destrucción del templo les golpeó durísimo a ellos como nación, pues hicieron rápidamente la transferencia a las sinagogas, porque la sinagoga de todas maneras también era muy reconocida por la enseñanza de la ley. Entonces, a ver, si no vamos a ofrecer más sacrificios y el sacrificio que vamos a ofrecer de ahora en adelante es la obediencia a la ley, pues entonces tenemos que saber mucho qué es lo que dice la ley y vamos entonces a obedecer esa ley. Y la sinagoga enseñaba mucho la ley, entonces ellos hicieron rápidamente como esa transición de un lugar a otro. Ahora en este momento lo que funciona es sinagogas en todo lado. ¿Listo? Preguntas. Pero, por ejemplo, como habían tantos sacerdotes, habían escuelas de sacerdotes, bueno, y sigue habiendo, porque siguen habiendo sacerdotes preparados, ¿no? Para el nuevo templo. Claro que sí, ellos estudian mucho, ellos estudian y hay escuelas de rabinos por todo lado y siempre las ha habido, siempre las ha habido. Quiero que veamos un momentico un pequeño video. No acostumbro a hacer esto, pero eh, un video nos va a ayudar muchísimo a ver esto del templo. ¿Listo? Entonces veámoslo. Ustedes están viendo ahí un video, ¿cierto? Sí. Veámoslo un poquitico.
Bueno, muy bien. ¿Preguntas de eso que vimos? Sí, el video pues es bastante ilustrativo de, de, de esta parte del templo, ¿cierto? Muy bien. Ok, preguntas de esto del templo. Obviamente no pretendo ser, digamos, llenar esto inmediatamente, es decir, con toda la información, no, porque esos, se han escrito libros de todos estos temas que yo les estoy dando. Pero quiero darles solamente, digamos, como lo grueso del asunto, ¿no? Si ustedes quieren leer muchísimo más de este tema y de otros tantos, les recomiendo el libro Jerusalén en los tiempos de Jesús, que yo les hablaba en una clase anterior, que les mostraba muy bueno ese libro, se lo recomiendo. Ahí habla muchísimo más de este tema, ¿ya? Ok, bueno, listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar con esta temática acá. Vamos a hablar ahora de un asunto muy importante que es el famoso Sanedrín. El Sanedrín. Ya dejamos atrás el templo. Recuerde que esto es solamente como una pequeña introducción a las instituciones de Israel en el Nuevo Testamento. Otras de esas instituciones es el famoso Sanedrín. ¿Y eso qué es de Sanedrín? ¿Qué es? Básicamente, recordemos nosotros una cosa, que luego del cautiverio,
en Babilonia, la figura, digamos, como rectora, como la más importante del Estado judío es el sacerdote. Rey ya no había. Recordemos que el rey, el último fue Sedequías, ¿correcto? Y hubo unas personas que hicieron algunos intentos, pero ya rey no hubo como tal. Si no hay un rey, entonces el sacerdote viene a ser una figura muy, muy importante en el templo, perdón, en la sociedad israelita. Y en el periodo griego, básicamente recuerden cuando empieza el periodo griego, como 333 antes de Cristo. Ahí aparecen en Israel una cosa que se llama una especie como de senado, que en Israel se llamaba Gerusia o Gerusía, y era como un cuerpo gobernante de Israel, ¿correcto? Ese senado en Israel. Y ese senado iba a sesionar bajo las órdenes y bajo la influencia del sumo sacerdote, ¿ya? Estos, recuerden que en el Antiguo Testamento, digamos, los que tenían cierta autoridad eran los famosos ancianos, los ancianos de Israel, que, por ejemplo, cuando el pueblo o alguien del pueblo necesitaba, digamos, como ir a hacer algo o a un juicio o algo así, él llamaba a los ancianos. Los ancianos se sentaban a las puertas de la ciudad y la gente acudía a ellos y les decía las cosas. Mire lo que dice en el libro de Esther. Esther. Les estoy dando como un recuento de dónde es que viene este Sanedrín. No, no, es Ruth. Ruth capítulo 4 creo que es. Mire lo que dice en el 4:1. Vos fue a la plaza pública cerca de la entrada del pueblo y se sentó. Luego pasó por la casa del otro pariente que vos había mencionado como responsable de cuidar por las dos viudas. Entonces vos le dijo, amigo, ven acá y siéntate. Entonces él se acercó y se sentó. Luego vos convocó a 10 ancianos, ojo, a 10 de los ancianos líderes del pueblo y les dijo, siéntense. Entonces ellos se sentaron y vos le dijo al otro pariente. Entonces él llama a esos ancianos para que hagan como una especie de jueces en lo que él está diciendo y haciendo. Básicamente eso es lo que viene trabajándose desde el Antiguo Testamento y lo que desemboca. Entonces, básicamente, Hola, ¿te había sido? Sí, me puse el dedo mal y me salí. Ya. Estamos hablando del Sanedrín. Y estoy diciéndole que después del exilio en Babilonia, digamos como la figura de autoridad era el sacerdote, ¿correcto? Y que luego, en la época del Imperio griego, apareció en Israel una cosa que se llamaba el Senado, y que se llamaba para ellos Gerusía, que era como un cuerpo gobernante de la nación. Y ese cuerpo gobernante sesionaba bajo la autoridad y bajo el liderazgo del sumo sacerdote. Y ese cuerpo muy seguramente fue el predecesor del Sanedrín, ¿correcto? Y nosotros conocemos ese concepto cuando leemos el Nuevo Testamento del famoso Sanedrín. Y le estaba mostrando de dónde viene eso. Y le decía que los ancianos en el Antiguo Testamento tenían unas funciones jurídicas. Y estábamos leyendo Ruth capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde vos convoca a 10 ancianos y les cuenta lo que está pasando entre él y su pariente más próximo y finalmente lo que van a hacer o decir. ¿Ya? Entonces, esas funciones de esos ancianos en el Antiguo Testamento son continuadas en el periodo intertestamentario y luego van a terminar siendo lo que se conoce como el Sanedrín. ¿Listo? Esos son el Sanedrín. Entonces el Sanedrín es una corte que reparte cierta justicia y hace también otras
funciones, tanto legislativas como ejecutivas. Eso es lo que hace el Sanedrín, ¿correcto? Y el Sanedrín se constituye entonces en una muy importante institución de Israel en el Nuevo Testamento. Eso viene de un término que es el término sinedrión, y están vigentes durante el gobierno de un señor que se llamó Gavinio, porque en esos momentos Israel era como una provincia o estaba como bajo la jurisdicción de la provincia de Siria, y que a su vez estaba bajo la dirección de Pompeyo. Pero resulta que se quería precisamente como descentralizar la autoridad del país, como debilitar a Jerusalén para que desapareciera. Entonces, este señor Gavinio dividió a Judea en 5 distritos y cada distrito tenía su propio gobierno, ¿correcto? Y entonces, pues eso, claro, obviamente era bastante complicado para Israel y definitivamente sí lo estaba debilitando. Pero César anuló todo eso posteriormente. Y los judíos volvieron a tener su propio cuerpo supremo, que es el Sanedrín. ¿Listo? Por otro lado, cuando Herodes el Grande gobernó en todo ese sitio, el concilio o el Sanedrín quedó casi que eliminado también por el dominio que ejerció Herodes en todo el imperio, porque fue un rey pues, que tuvo muchísima influencia. Por otra parte, cuando el ministerio de Jesucristo estaba teniendo lugar, el Sanedrín volvió a ser un cuerpo bastante activo y bastante poderoso. Es decir, cuando Jesucristo está en la tierra, en pleno auge ministerial, el Sanedrín ha vuelto a funcionar y es, reitero, muy, muy poderoso. Este Sanedrín tenía incluso permiso para administrar los asuntos judíos, incluso en cosas bastante fuertes. Lo único que no tenía, digamos, como poder de sesionar era donde se involucraba la política y la jurisdicción romana. Ahí sí, cuando eso ya les quedaba muy grande a ellos legalmente, porque había otras leyes en Roma, entonces ahí sí ellos ya no podían hacer nada y tenían que participar de eso al Imperio Romano. Por ejemplo, la pena de muerte requería una confirmación romana. Por eso el Sanedrín y los sacerdotes, los sumos sacerdotes no podían tomar la decisión solos y por eso tuvieron que acudir a que Roma dijera sí, tiene que morir o no va a morir, ¿ya? Ahí es cuando viene Pilatos, que se lava las manos, etcétera, etcétera, luego Herodes y todo ese asunto, ¿listo? Ese Sanedrín estaba encabezado por el sumo sacerdote y resulta que ese Sanedrín o concilio tenía 70 miembros. Esos miembros eran elegidos de entre los sacerdotes más aristócratas que existían. Recuerde que había varias clases de sacerdotes y los más aristócratas que había entonces eran digamos, elegidos para ocupar ese concilio. Y entonces estas personas tenían muchísima influencia en el pueblo y ellos tenían también muchísimo prestigio. Y por ese prestigio, las decisiones eran acatadas, incluso por judíos que estaban más allá de los límites de Palestina. Pero si el Sanedrín dijo ABC cosas, hay que rescatarles. Hay que digamos, como copiarles, como decimos popularmente. ¿Listo? Muy bien. Y ese es el Sanedrín. Y por otro lado están los partidos del judaísmo. Esos eran partidos que estaban ahí vigentes. Nosotros siempre hemos escuchado hablar por ejemplo, de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, de los esenios, en fin. Miremos cada uno de esos grupos, a ver qué es lo que pasa, qué proponen, qué dicen. El primero de ellos es los fariseos. Flavio Josefo era fariseo. Recordemos que Flavio Josefo es un gran historiador del que se habla muchísimo en
digamos, en fuentes extrabíblicas. Ese Flavio Josefo, aunque le gustaban muchos grupos de esos, pero él finalmente dice, no, yo soy fariseo. Y de esos grupos que yo les mencioné, quizás los más importantes fueron los fariseos, importantes ¿en qué sentido? En que dejaron una muy profunda huella en el judaísmo, en toda la sociedad israelita como tal. De hecho, todos esos grupos finalmente desaparecen, ¿correcto? Porque, pues, como les comento, cae Jerusalén a manos de Roma. Pero este grupo de los fariseos se sostuvo y se transformó en una fuerza que luego luchó muchísimo por la unión de la nación y porque se mantuviera la herencia religiosa, que era como lo más importante para ellos, ¿correcto? Estos fariseos no son un grupo religioso como los sacerdotes, no. Estos fariseos son laicos. Laicos es una familia, una persona que no tiene, digamos, nada que ver con la religión de manera profesional. Es decir, los fariseos no son sacerdotes, son un grupo, son como hermandades laicas que se dedicaban a la observancia de la ley, pero una observancia bastante fuerte, ¿correcto? Y también a las tradiciones del pueblo de Israel, tradiciones de los ancianos y todo ese asunto. Estos fariseos tienen como unos predecesores que se supone que eran los famosos Hasidín, que esos Hasidín estuvieron vigentes en el periodo sirio y el periodo macabeo, y estos fariseos se cree que eran esa clase de personas. ¿Qué significa el nombre de fariseo? Significa separatista. Fariseo significa estar separado ¿de qué? Ahora, la naturaleza de esa separación nosotros no sabemos todavía bien qué es. Algunos planteaban que esa separación se daba, era en la política, es decir, que ellos no se metían con cosas de política, a diferencia, por ejemplo, de otros grupos como los asmoneos, que sí. Pero al parecer eso es solamente una hipótesis. Lo que se dice, por otro lado, es que la separación más probable es la que ellos tenían de toda forma de pecado y contaminación. Es decir, ellos no intentaban vivir una vida como de mucha santidad y como de mucha consagración al Señor y mucho ritualismo. Entonces, al parecer, por eso es que se llaman los fariseos, los separados, los separados. ¿Listo? Ahora, muchas de las cosas que ellos planteaban estaban bien, otras no. Y las otras es que ellos colocaban cargas en el pueblo, como dice el Señor, que ellos mismos no querían cargar con un solo dedo, ¿correcto? Sino que estaban, digamos, como muy, como colocando muchas cargas. En lugar de liberar al pueblo, lo subyugaban con tantas explicaciones y cargas y leyes que tenían. Entonces, eso era como algo de lo maluco que ellos tenían. Pero los fariseos, ellos se mostraban muy celosos por las tradiciones, o sea, las tradiciones y las costumbres tenían que guardarse sí o sí, como fuera, por encima de lo que fuera, según ellos, ¿no? Y estos personajes eran apoyados por otro grupo que estaba ahí, que eran los famosos escribas, ¿correcto? Porque esos escribas interpretaban la ley y lo que hacía era que entre los fariseos y los escribas tomaban esa ley y la ayudaban a interpretar y aplicar de acuerdo a las nuevas tendencias que se estaban dando. ¿Por qué? Porque la vida obviamente cambia permanentemente. La vida del pueblo de Israel cambia permanentemente, como también cambia la de nosotros. Entonces, resulta que para nosotros no es tan fácil muchas veces, digamos, aplicar la palabra de Dios en ciertos aspectos. Por ejemplo, le coloco unos casos de nosotros hoy. Digamos, la eutanasia. Por ejemplo, si una persona cae en un coma profundo, ¿se desconecta o no se desconecta? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice la teología de eso? Eso es muy complicado de entrar a discutir. Entonces, hay que contextualizar el texto bíblico para esto. Y algunos van a decir, no, claro, desconéctelo, eso
no hay ningún inconveniente. Otros van a decir, no, si los conecta lo mata y usted se convierte en un asesino. Entonces, básicamente los fariseos y los escribas tenían la tarea de hacer eso, de contextualizar la ley del Señor en las situaciones que se les estaban presentando a ellos en su cotidianidad. Esos eran los fariseos, ¿listo? Muy bien, entonces, esos fariseos se consideraban a sí mismos como el verdadero Israel de Dios. Ellos, parte del nombre y de lo que se separaban de los demás era precisamente que ellos se consideraban una clase aparte y se creían los mejores, los más santos, los más observadores de las leyes y todo ese asunto. Entonces, esa influencia de los fariseos fue creciendo cada vez más y más y más, y mostraban el desagrado y el desprecio por la gente común, y decían que esa gente común permanecía ignorante y negligente a la ley y que iban a ser condenados. Mira lo que dice allá en Juan 7, versículos 45 en adelante. Entonces los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Ellos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, nunca un ser humano ha hablado como él. Los fariseos les dijeron, así que también los engañó a ustedes. ¿Acaso alguno de los líderes de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente, ojo, que no saben de ley, están bajo maldición. Uno de los fariseos era Nicodemo, quien había visitado antes a Jesús y les dijo, nuestra ley no nos permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. No lo podemos condenar sin descubrir qué es lo que hace. Ellos le contestaron, ¿eres tú también de Galilea? Estudia las escrituras y ve que ningún profeta viene de Galilea. Entonces fíjese que lo que ellos dicen de estos otros personajes. Así que también los engañó a ustedes. ¿Acaso alguno de los líderes de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. Ahí está. Esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les comento, ningún grupo de esos que les mencioné al inicio, fariseos, saduceos, escribas, asmoneos, esenios, etcétera, ninguno de esos grupos tuvo tanta influencia entre el común de la gente de Israel como los fariseos. Y a estos fariseos la gente los veía como hombres santos, como custodios de la fe de los padres, como paradigmas, como ejemplos a seguir, ¿ya? Pero infortunadamente esta gente, con su celo por la tradición de los ancianos, resultó atribuyéndose ellos mismos una autoridad que solamente le correspondía al texto bíblico. Y entonces era muy complicado porque por una parte está el texto bíblico, pero hay que interpretarlo. ¿Qué dice ese texto bíblico? Entonces, ¿quiénes lo interpretan? Los que tienen la autoridad de interpretarlo. ¿Quiénes eran los que tenían la autoridad? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Entonces, eso se convirtió en un asunto un poco complicado, porque entonces ya ellos se atribuían más autoridad incluso que la misma escritura. Mira lo que dice en Marcos 7:13. Así, con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Ahí está. Entonces, fíjense que la confrontación de Jesucristo siempre fue con los escribas y los fariseos, este grupo de los que le estoy hablando. ¿Listo? Por otro lado, en cuanto a la política, los fariseos tenían básicamente como cierta indiferencia, es decir, ellos no se metían mucho como en aspectos de política, siempre y cuando esos políticos les permitieran, digamos, dedicarse a las cuestiones de religión y todo ese asunto. Pero poco a poco, ellos fueron cambiando como esa actitud y se fueron como preocupando porque el pueblo de Israel estaba continuamente dominado por poderes extranjeros. Y poco a poco, entonces ellos fueron cambiando, digamos, como esa posición frente a la política, y muchos de ellos
fueron arrastrados por los famosos celotes, que eran otro grupo importante de esa época, pero estos celotes sí tenían mucho que ver con política y eran reaccionarios, reaccionaban violentamente y eran aficionados a las armas, o sea, ellos eran como un grupo guerrillero que tomaba armas para defender a Israel, ¿ya? Y muchos de esos fariseos terminaron siendo celotes, porque dijeron, bueno, un momento, pero nosotros, ¿cómo vamos a seguir cada vez más siendo sometidos por estos pueblos? No, no puede ser de ninguna manera. Y entonces trabajaron en pro de eso. ¿Listo? Preguntas. Pastor Flavio, ¿usted fue el que escribió, eh, hizo como alguna referencia sobre la vida de Jesús, ¿no? O algo escribió él sobre Jesús? ¿Quién? Flavio Josefo. Ah, Flavio Josefo es una autoridad judía tremenda. Tiene muchas obras, las guerras judías, tiene muchísimas obras que son obras de consulta obligada, porque son casi que la única, digamos, por lo menos la fuente de más autoridad de esas épocas de allá. Entonces, Flavio Josefo es alguien muy, muy importante, reitero, como fuente de información de todo lo que estaba pasando en esa época. Y como les dije, finalmente Flavio Josefo se atribuye ser parte de los fariseos. Muy bien. Preguntas. Luego, buenas noches.